Saludos cordiales, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que leemos este día es Lucas 6, del 12 al 19. Dice así: por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a los 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos sido llamados por Jesús. Es una de las experiencias fundamentales que hoy nos presenta este texto. Es su gracia, es su amor la que nos ha escogido. Y es importante que tengamos muy claro eso en nuestra vida. No fuimos nosotros los que lo escogimos a Él. Fue Él quien nos llamó. Miren cómo inicia el texto de Lucas. Jesús pasa toda la noche, dice, en oración. Se retira al monte, en hablar con Dios. Dicen los especialistas algo que es muy bonito, que Jesús, cuando iba a tomar las decisiones más fuertes en su vida, cuando Él iba o pensaba tomar decisiones muy profundas, siempre se retiraba a orar, a escuchar a Dios, a hablar con Dios, para poder determinar pues, que las decisiones que tome fueron las más precisas. Es una decisión fuerte la que va a tomar ahora, elegir a sus seguidores, aquellos que le van a ayudar en ese camino. Y es así como Jesús, después de esa oración, baja de la montaña y llama a los 12. Los llama con nombres y apellidos. Y les da el nombre de apóstoles, les dice, les da responsabilidades. Somos cimentados en esa experiencia de gracia que recibieron aquellos. Hemos sido llamados por gracia y nuestro llamamiento es para seguir a Jesús, para configurarnos con Él. Vean ustedes que ahora la primera lectura, que es de San Pablo a los Colosenses, así dice Pablo: hermanos, dice, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Me gusta eso que dice Pablo. Vivan como verdaderos cristianos. Muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el fin último de estar en la iglesia? Pues vivir como verdaderos cristianos, es decir, hacer que nuestra vida sea como la de Cristo, porque Él fue el que nos llamó para configurarnos con Él. De hecho, Pablo después va a insistir mucho en sus cartas cómo ese llamamiento lo configura a Él. Llega un momento que Él va a decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, Pablo llega a ese total convencimiento de su configuración con Cristo, que él siente que su vida es toda de Cristo y es toda para Cristo. Eso es importante que usted lo tenga claro. Su vida es toda de Cristo y es toda para Cristo. Ese es el fin último de la pertenencia a nuestra iglesia. Muchas veces estamos muy preocupados también, y eso es bueno, en preguntarnos, decir, ¿cuál es el fin último de estar en nuestra iglesia? En la iglesia, ¿cuál es el fin último? Configurarnos con Cristo. Desde el domingo, se nos insistió este domingo, cómo nuestra vida tenía que ser un seguimiento radical. Recuerden ustedes las exigencias que Jesús nos planteó en este fin de semana o este domingo que empezamos. Jesús quiere gente que nos parezcamos a Él, que seamos como Él, que vivamos en esa total disposición de que nuestra vida sea como Él la vivió, que no sea solo de teoría, después el seguimiento de Cristo.
Jesús fue atrayente, Jesús fue atractivo. Miren que después que llama a los 12, a esos mismos 12, empieza su camino, empieza a ir y mucha gente dice, lo empieza a seguir. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Saben por qué? Porque tenemos que recordar que nuestra vida tiene que ser atractiva. No hagamos de Jesús una simple teoría. Muchas veces podemos caer en esa tentación. Hablamos de la predicación de Cristo como una teoría. Bien, eso es importante, el hecho de anunciarle a los demás a ese Jesús. Pero lo más importante es el que nosotros seamos atractivos, atrayentes. Mire que Jesús era una persona, esa configuración como hijo de Dios lo llevó a ser atrayente. Dice que de todas partes le traían enfermos, le traían gente y todos los curaba. Jesús se pone al servicio, se pone a actuar y lleva a sus discípulos para que recuerden eso. Nuestro seguimiento de Jesús está llamado a ser servidores de los demás. Él va y lleva a los demás a que descubran cómo ese seguimiento tiene que llevarlos al servicio. Termina el texto diciendo que toda la gente, dice, procuraba tocarlo porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Qué bonito es ese final de ese texto. A mí me gusta mucho porque dice que de él salía una fuerza que sanaba a todos. Ojalá que se diga eso también de nosotros, que nuestro seguimiento de Cristo genera esa fuerza de bien, esa fuerza sanadora. Que no sea nuestro seguimiento de Cristo una fuerza que en vez de sanar lleva a la maldad. De hecho, Pablo va a insistir muchísimo, como dice que esa fe firme que nosotros tenemos en Cristo sea una fe firme que se funda en Cristo, no en teorías vanas y en razonamientos falsos. Así dice Pablo. Es decir, que nuestra vida verdaderamente sea una vida que lleva esa verdad de Cristo, que sea atractiva, que sea atrayente, que sea sanadora, para que los demás también puedan ver cómo desde nosotros tienen que encontrarse con este Cristo. Tenemos que llevar a la gente a Cristo, porque ese es el fin último de nuestro seguimiento de Jesús. Ojalá que así lo vivas tú y ojalá también que cada vez más, en este caso todos nos configuremos con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te conceda un hermoso día. Te invito para que si tú consideras que esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. Y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde queremos ser parte de la gran familia del Ministerio Buena Nueva. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en otro momento.